¿Qué tal amigos de Semanario N22? Mi nombre es Uwe Mansin y quiero invitarlos a que nos acompañen la siguiente media hora en este programa dedicado a la ciencia y la tecnología y de qué manera eso implica en el ser humano. Hay implicaciones positivas, hay otras que no lo son tanto. Vamos a hablar de esto y también de bioética. Para comenzar, ¿qué es tecnología? La tecnología es, por ejemplo, un cuchillo que sirve para cortar. Eso es una herramienta que se convierte también en un desarrollo tecnológico, como lo es también quien haya inventado la forma para leer y comprender un libro. Ahora creemos que la tecnología únicamente son fierros, pero también la comida chatarra es un desarrollo tecnológico. Fue inventada para alimentar soldados en la guerra y hoy sabemos que tanto los conservadores como los empaques son prácticamente veneno para el ser humano. Con esto arrancamos la historia de la comida chatarra. La noción de alimentación chatarra es una construcción relativamente reciente surgida en las décadas de 1980 y 1990. Esta comida de baja calidad también es utilizada como sinónimo de alimentación industrializada. Muchos son los años que tuvieron que transcurrir desde que la idea que tenemos de macronutrientes, como son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, surgiera en Alemania en el siglo XVIII durante la Revolución Industrial. En ese momento surge la separación del alimento en sus componentes y al mismo tiempo emerge la idea del cuerpo humano como una máquina, de la termodinámica como disciplina en Europa y la idea del motor que va a generar riqueza y modernización. Estas ideas se trasladan al ámbito de los cuerpos. Los alimentos dejan de ser solamente una papa o dejan de ser solamente un pan, empiezan a ser considerados como las fuentes de energía. El vocabulario de la energía empieza a utilizarse en ese periodo para referirse a los alimentos y esa energía va a ser utilizada por el motor humano. Esta idea del motor humano va a estar presente a partir del siglo XIX y esto va a generar otras ideas sobre el cuerpo como el receptor de estos alimentos como combustible. Entonces, al mismo tiempo está todo el boom tecnológico de la industrialización y todo esto. Entonces, los alimentos empiezan a ser evaluados en función de su capacidad calórica, los cuerpos empiezan a ser evaluados en función de su capacidad de qué tan bien están utilizando los alimentos y la alimentación empieza a ser también evaluada en esos términos. En México, la producción de alimentos industrializados surge como una alternativa para contrarrestar alimentos contaminados o que tengan posibles adulteraciones e intervenciones humanas y limitar la mortandad entre la población. Estos alimentos industrializados son considerados sanos, no con la idea de comida chatarra como la tenemos ahora, ¿no? En ese momento la ciencia no tiene problemas con los alimentos industrializados porque es en donde tiene mayor control. El control sobre los alimentos empieza a alejarse del individuo. El individuo ya no es el quien sabe cómo comer y qué comer, sino que recae en manos de unos expertos. Los expertos son nutricionistas que saben los componentes, la cantidad de calorías, la cantidad de carbohidratos. Es a finales de la década de los 60 y principios de los 70 que se da un cambio importante. Entonces, es en este periodo que a mí me parece que empieza de verdad el problema de la obesidad a nivel mundial, como cuando hay esta transformación al uso de estos derivados del maíz en la producción de alimentos. Entonces, obviamente, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en los 90, evidentemente hay una mayor producción de alimentos procesados. Ya no son solamente los productos exóticos que traías de Estados Unidos o de las ciudades, sino que ya empiezan a producirse mayor cantidad en México y hemos aprendido, hemos crecido con este tipo de alimentación. El problema es que ahora sabemos, justamente ahora se sabe que tiene efectos nocivos en consumos elevados. Entonces, ahí es donde entra el papel
pues, regulador del Estado, ¿no? Y a las empresas no les interesa la salud pública. A las empresas les interesan el rendimiento económico, las ganancias, la productividad, que ampliar mercados. Ese es el tipo de interés que tiene la empresa. Insistimos, el desarrollo tecnológico es utilizar las herramientas a nuestro favor. En el caso de la comida enlatada o de los empaquetados, incluso hoy en nuestros días, el etiquetado sigue siendo deficiente para saber de qué manera eso impacta en nuestra salud. La tecnología también nos ayuda a tener una mejor condición de vida. Por ejemplo, para personas que desafortunadamente han perdido algún miembro de su cuerpo, tenemos a continuación un proyecto mexicano que se llama Probionics. Hasta hace pocos años tener una prótesis biónica era casi imposible, pues al tener costos elevados y ser de marcas internacionales, el acceso a ellas era para cierto sector de la población. Ahora, Probionics, empresa 100% mexicana, busca replantear la necesidad y la accesibilidad de prótesis mecánicas, pero al alcance de todos. Hay una situación que sorprendentemente todavía prevalece, que es la ausencia de tecnología de innovación en estas áreas aquí en México. Y yo te podría decir, una persona amputada tiene prácticamente dos opciones: o tener una prótesis mecánica de gancho, o la solución de un guante cosmético que les dé la apariencia de que están íntegros, pero no es así. Desde hace más de una década ha invertido recursos y tiempo en el desarrollo de una línea tecnológica que nos da la oportunidad de tener una familia de prótesis para amputación de miembro superior, que va desde las amputaciones parciales de mano, es decir, los dedos, hasta una prótesis que se puede configurar para una amputación de pérdida total de brazo, hasta el hombro. Los componentes de estas prótesis son piezas de aluminio y nylon talladas por una máquina especial y conectados a tarjetas electrónicas, sensores y una batería con autonomía que dura un par de días. Estas pueden ser tan precisas como para abrir una botella, pero también pueden hacer funcional su trabajo en acciones como levantar un objeto pesado, así como ejercer fuerza para otras cosas. A través de su voluntad y mentalmente puede mandar apretar los músculos que le quedan a nivel de la amputación. Entonces lo educamos, lo instruimos para que él aprenda a moverlo, a apretarlo suavecito, a apretarlo de manera media y de apretar de manera fuerte. Entonces ahí ya tienes 3 señales. Si estas las combinas en tiempo, entre ellas con el factor de tiempo, pues bueno, tienes una matriz muy grande de posibilidades para controlar la prótesis. Según el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cada año en México se realizan 128,000 amputaciones de extremidades, la mayoría por enfermedades degenerativas, como la diabetes. Sin embargo, también existen los casos de pacientes que sufren diferentes tipos de accidentes, y por lo cual pierden una extremidad. Es bien importante para nosotros no haber perdido el foco de que esto tenía que ser funcional. O sea, antes que estético tenía que ser funcional. Ya después darle la mejor estética. El pensar en introducirnos en ese gap, en esa oportunidad de aportar un producto que se comporte como un producto electrónico, pero que tenga un precio pues parecido al mecánico, y es ahí donde nació nuestra intención de hacer un desarrollo que se sumara a esta área. Este emprendimiento también nos recuerda la creciente innovación en México y su potencial industrial y tecnológico aún por explotar. Mi propósito tuvo un buen resultado, tuvo un resultado satisfactorio, y evidentemente me siento 0.0 arrepentido de haber invertido tanto tiempo, tanta energía, tantos recursos materiales, financieros, etcétera, etcétera, en esta primera entrega tecnológica que
que ya cambia vidas y esperemos cambiar más. Es momento de hacer una pausa. Al regresar vamos a seguir hablando de ciencia y tecnología, pero de qué manera esa ciencia ficción nos ha alcanzado en la realidad. ¿Qué es lo que ocurre primero? Los inventos, la literatura, el arte, y eso nos confronta con muchas ideas. Tal vez una prótesis no lo haga, pero ¿qué tal si ese desarrollo tecnológico nos hace preguntarnos quién soy, para qué estoy aquí y cuáles son los derechos? Continuamos ahora con las implicaciones éticas a las que nos lleva la ciencia y la tecnología. Este libro, Teoría e Historia del Hombre Artificial, nos lleva a pensar primordialmente sí en la idea de los robots, pero ¿qué ocurre cuando la tecnología se implanta en partes intangibles de nuestro ser? Como lo recuerda la película Strange Days de finales de los 90, en donde se roban recuerdos e identidades y hay un mercado negro para ello. Muchos ejemplos más están en el arte y en el espectáculo. Vamos ahora con estas implicaciones a las que nos lleva la ciencia y pensar la bioética. Elon Musk no se detiene. Su emprendimiento más reciente es Neuralink, con el que pretende conectar el cerebro humano con la computadora. Frente a este anuncio, la pregunta de hasta dónde está el límite ético de la investigación y la aplicación de la tecnología en humanos resurge. La ciencia ficción hasta ahora es la que nos ha proporcionado los escenarios más interesantes y más devastadores, al difuminar esta frontera entre máquina y humano. ¿Pero es ahí a donde queremos llegar? ¿Y cómo esto determinaría la mutación de ese concepto que nos define, seres humanos? Desde la filosofía de la ciencia tradicional, lo que nos define como humanos principalmente serían el lenguaje y la racionalidad, ¿no? Que justo ahí se mete mucho el rollo de la tecnología. Entonces, en realidad, lo que nos hace muy humanos, que esto es, claro, siempre un debate, es la cooperación, o es el cómo nosotros podemos hacer conocimiento social, grupal, y ese conocimiento social nos lleva a poderlo materializar en elementos que transformamos de nuestro ambiente, que son tecnologías. Una de las filósofas más importantes que ha hablado de eso, que es Judith Butler, ella justo ha introducido, bueno, y de la mano de Donna Haraway, han introducido el término de cyborgs. Y justamente tiene que ver con esta noción. Los cyborgs son unos híbridos, que son híbridos justamente de la naturaleza y la cultura. Haraway lo hace así de amplio a propósito, para poder meter cualquier tipo de intervención que va más allá de nuestro cuerpo. El Neuralink, lo que pasa es que mete una serie de elementos que son muy impresionantes, ¿no? Porque además mezcla ya una tecnología que tiene que ver con ondas, entrando, digamos, a nuestro cuerpo. Sin embargo, esto lo vemos en otro tipo de tecnologías, como cuando alguien tiene un cáncer y lo radian, ¿no? Todo esto viene de la mano de una corriente sociológica y filosófica que se llama el transhumanismo, que es muy interesante justo porque lo que plantea es siempre esta superación del ser humano, tanto en su calidad de vida como en sus capacidades biológicas y culturales, como en la longevidad, hasta que se borre, digamos, esta barrera, que es la idea de Haraway de nuevo, que se borre la barrera de qué es natural y qué es cultural. Y una de las cosas que el transhumanismo plantea, que es por lo que a muchos no les gusta, es porque plantea el fin de la biología para llegar, digamos, a esta nueva especie, que sería la híbrida completamente de máquina-humano. Los límites de la ética, ¿no? Se ponen desde lo humano también. Entonces hay siempre como dos grandes cosas que siempre hay que poner en relevancia. La primera es que la ciencia no es una empresa
que se haga de una manera no humana, ¿no? Sino que la ciencia está hecha por seres humanos y como está hecha por los seres humanos, tiene todos los valores de los seres humanos y los valores de la época histórico-social en donde está planteada. Tiene mucho que ver con qué entendemos por inteligencia. La tecnología yo, digamos, la abrazo, me parece justo que hemos logrado cosas maravillosas y sí veo el lado maravilloso, pero me parece que siempre tiene que tener límites y cotas y que eso además depende mucho de los gobiernos y de las formas en las que se entiende para qué podemos hacer ciencia y tecnología y para qué no. Y ahora vamos a continuar con literatura. Cómo desde estos territorios de la ficción comienzan a llegar las alertas sobre esta constante invasión a la intimidad que llega desde todos los dispositivos móviles. Eso es lo que nos cuenta Samantha Schweblin en su novela Kentuckys. El último libro publicado hasta ahora por Samantha Schweblin es Kentuckys, y se pronuncia tal cual se lee, Kentuckys. La escritora argentina quería que el nombre de las máquinas cutre que protagonizan esta historia reflejara justo esa característica, algo corriente, demasiado tecnológico y en este caso costoso, pero con una apariencia barata, como si de una copia se tratara. La historia gira justo en torno a estos animales tecnológicos cubiertos de peluche que funcionan como compañeros, mascotas o voyeurs. Se puede ser un Kentucky o poseer un Kentucky. Es decir, los personajes de cada una de las historias que se van narrando en esta novela viven acompañados por una de estas máquinas o manejan una a través de una aplicación por computadora y desde lugares remotos. Así, ambos humanos, los que conviven con el Kentucky y los que manejan al Kentucky, abren la puerta de sus espacios más íntimos, de su casa, de su trabajo y de su vida cotidiana a un perfecto extraño. La amenaza está ahí, latente. Nunca se sabe quién puede estar viendo desde el otro lado ni desde qué lugar. La novela, señaló su autora, intenta ser un reflejo de las redes sociales, de la hiperconectividad y de la mutación de la comunicación, un reflejo de preguntas y de esbozos de sus límites éticos y morales. Sin embargo, también señala: cuando la literatura se interesa siempre por lo oscuro, por el quiebre, por los límites más incómodos, yo creo que tiene que haber algún tipo de belleza. Algo debe seducirnos al mismo tiempo que nos espanta. Ese es el hechizo que sostiene la literatura de la que yo más disfruto. Ese juego cruel y a la vez justo entre la belleza y el horror. Y al escuchar a Samantha Schweblin, uno recuerda la frase de Borges: no nos unía el amor, sino el espanto. Así que no hay que ver de manera inocente a las redes sociales, porque nosotros somos su producto, nuestra intimidad es su producto. La pregunta es si se los vamos a dejar barato. Vamos a hacer una pausa y al regresar tendremos más ciencia y tecnología, ahora aplicada a los sonidos. Continuamos aquí en Semanario N22. Pocas veces consideramos a la música como resultado de un desarrollo tecnológico. La mayoría de los instrumentos que conocemos hoy fueron inventados los más jóvenes en el siglo XIX, salvo algunas excepciones como por ejemplo el theremin o un instrumento que utiliza Björk en sus conciertos, entre unos pocos más. ¿De qué manera eso ha impactado en la forma de componer? Eso es lo que vamos a ver a continuación en Microrritmia. Compositor, pianista e inventor, Ernesto Martínez Álvarez de Icaza es el creador de Microrritmia, sistema musical basado en la hipervelocidad y en la sincronía que, aprovechando las nuevas tecnologías, intenta buscar otras formas de composición y de interpretación musical. Microrritmia es tecnología aplicada a una zona donde prácticamente no existe nada, que es la ejecución humana. Asiste al ejecutante. ¿Cómo lo asiste? Le da pulsos de sincronía por medio de audio, por medio de audífonos,
Eso lo genera una computadora, una microcomputadora. Inspirada en sonidos generados hace más de 10.000 años, en donde el ser humano fue produciendo esbozos de música con su propio cuerpo y con rudimentarios instrumentos musicales, flautas, tambores y el sonido de la voz, es que surgen dos vertientes musicales: la vertiente del músico que ejecuta él solo su parte y la otra donde se inserta microrritmia, que es música comitiva, en donde el músico toca un sonido y espera que el músico de al lado toque el siguiente. Es una manera indirectamente de recuperar la presencia del ser humano en la ejecución de texturas complejas. Él mismo es el que ejecuta la complejidad, ¿no? Ernesto Martínez desarrolló la idea de auxiliar al músico con un sistema de señales a través de audio. Un hardware subdivide la música respetando el tiempo, el cual también se puede alterar. La otra gran justificación para el proyecto Microrritmia es que el oído tiene esa enorme zona por explorar, la tiene disponible a nivel de sensación, a nivel de captación, ¿no? Entonces, hay un terreno muy grande por explorar y lo mismo sucede con los instrumentos musicales. Estamos acostumbrados a oírlos de cierta manera, pero eso no quiere decir que no puedan hablar de otra manera. Cada época, cada momento tiene su propio estilo musical y responde a ciertas necesidades y contextos sociales. En ese sentido, ¿Microrritmia es música de su tiempo? Estamos viviendo el caos, pero también estamos viviendo el orden matemático a muchos niveles, ¿no? Entonces, las dos cosas tiene Microrritmia. Es un orden matemático, pero que necesariamente el caos hace presencia. Y también eso es interesante. Usar el caos como parámetro musical, ¿no? Y también la velocidad es sinónimo de nuestros tiempos. Microrritmia no es un género, no es un estilo. Es una especie de música, de la cual se puede derivar los géneros que se quiera, los estilos que se quiera. Se puede utilizar para un objetivo o para mil más. Como herramienta es una herramienta muy poderosa. Y ahora vamos a ver cómo la tecnología nos permite generar nuevas herramientas para la inclusión social. Por ejemplo, la enseñanza del lenguaje de señas mexicana a través de las redes sociales. De eso se trata IAPS. En todo el mundo en diferentes lugares, hay personas sordas. A través de la construcción visual que tienen del mundo, se comunican con esta lengua y es la lengua que originalmente utilizan las comunidades sordas en todo el mundo. La Federación Mundial de Sordos registró hasta 2019 72 millones de personas con esta discapacidad. En nuestro país, se tiene conocimiento de que más de 694,000 personas son sordas, de acuerdo al último Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Para muchas personas pueden llegar a pensar que las lenguas de señas, solamente es deletrear con las manos, con el alfabeto manual, pero no, la lengua de señas va más allá, tiene muchos recursos dentro de la lengua para habilitar la comunicación, la gestualidad, tanto en el rostro como en el cuerpo es muy importante, así como para las personas oyentes la modulación en el ritmo de la voz influye, así para nosotros la gestualidad, junto con el rostro, el cuerpo, las manos, se establece la comunicación. Muchas veces vemos que se seña, pero no hay una buena gestualidad, entonces eso es importante. No puede existir una lengua de señas universal, pues así como los idiomas o las lenguas que existen en cada región del mundo, la lengua de señas se modifica. En México, existen diferentes instituciones que buscan contribuir a la educación de las personas sordas. Uno de ellos es el Instituto de Asistencia Psicopedagógica para las Personas Sordas.
El objetivo es un poco paliar este problema gravísimo que viven las personas sordas que se llama de privación lingüística. Y es decir, no acceden a una lengua cuando son bebés, como el desarrollo del ser humano habitualmente genera. Pero los sordos, cuando nacen en medio de familias donde no hablan la lengua de señas, muchas veces tardan mucho tiempo en aprender la lengua y esto conlleva dificultades en su desarrollo en todos los sentidos, tanto educativo, social, psicológico, afectivo, etc. Aquí hablamos justo del punto de la inclusión. Es algo que ya de por sí está sentado en las bases de la Constitución y tenemos muchas leyes que lo amparan. Sin embargo, no hay una educación para toda la población para que pueda utilizar la lengua de señas y pueda comunicarse. El principal uso sería derribar las barreras de comunicación para permitir que las personas sordas puedan acceder a todos los servicios, puedan acceder a cualquier lugar y entonces la discapacidad no existiría. En IAPS saben perfecto que adaptarse a las circunstancias es la mejor manera de llevar a cabo un proyecto. Y es así como a través de las redes sociales han demostrado que estas pueden ser utilizadas para llevar información verídica a la gente y asimismo atreverse a conocer y aprender lengua de señas mexicana. Entonces, lo que tratamos de hacer en este proyecto siempre ha sido dar información sobre la lengua de señas que sea verídica, confiable y que parta desde la propia persona sorda, desde la comunidad que utiliza la lengua. No teníamos ni canal de YouTube, no teníamos Instagram tampoco, ni TikTok, pues apenas estábamos conociendo esa red social. Empezamos a ver lo útil que podría ser utilizar estas herramientas para hacer llegar la información a las personas en general. Realmente nuestro trabajo, que viene de tiempo atrás, es más en contacto directo con las niñas, niños y jóvenes sordos. Y esta otra faceta de redes sociales nos ha permitido justo dar a conocer este otro trabajo, que es el que más nos interesa, llegar directamente con la comunidad de personas sordas y sus familias que requieren apoyo en los procesos tanto educativos como de salud mental. Creo que algo que podríamos decir a las personas, a los oyentes en particular que nos ven, es animarlos a aprender lengua de señas, pero nos va a servir para conocer otra visión del mundo, para tener una cosmovisión distinta, que veamos, que nos sorprendamos a través de esta mirada distinta y que podamos comunicarnos con las personas sordas. De esta manera llegamos al final del semanario N22. Los invitamos a escanear este código QR que aparece en su pantalla para ver versiones extendidas de reportajes, por ejemplo, el que tiene que ver con filosofía de la ciencia o el uso del lenguaje de señas mexicanas, que están junto con varios contenidos que a diario generamos el equipo de Noticias 22 Digital y Semanario N22. Con esta invitación nos despedimos y nos vemos dentro de una semana.